Bien, chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. A ver, en nuestro tema vamos a ver el día de hoy, ¿no? Con la continuación de refuerzo de números primos. Es decir, la clase pasada ya hemos visto números primos y ahora vamos a reforzar un poco más, ¿no? El número primo y el número compuesto, ¿sí? Entonces debemos recordar primero que un número primo, ¿no? Un número es primo si solo tiene dos divisores, la unidad y el mismo. Entonces debemos recordar que un número primo va a tener solo dos divisores, que es la unidad y el mismo. También debemos recordar que el número compuesto es un número que va a tener más de dos divisores, ¿no? Entonces esas cositas hay que tener siempre en cuenta. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estos pequeños conceptos, vamos a resolver las actividades, ¿no? Pero sin antes mencionarle que estos ejercicios lo tienen que descargarlo del archivo adjunto, ¿no? Estos ejercicios van a estar tanto en clases como en actividades, o sea, pueden descargarlo. Bien, entonces, para seguir la secuencia, voy a leer esos ejercicios en todo caso, ¿sí? Pero les sugiero que descarguen esos ejercicios para seguir con la secuencia. Muy bien, en las actividades dice lo siguiente: clasifica los siguientes números en primos y compuestos. Justifica tu respuesta, me dice, ¿no? A ver, me dice que estos dos números debo de clasificar ya sea en números primos o compuestos, ¿no? Me están diciendo, ¿esto es un primo o compuesto? ¿Esto es un primo o compuesto? ¿No? Entonces habría que analizar qué tipo de número es. Y para analizar eso debo de tener en cuenta estos conceptos. Muy bien, entonces empezamos con el 22. A ver, para yo saber si el 22 es un número o es un número primo o compuesto, lo primero que debo hacer es buscar los divisores de 22. ¿Y quiénes van a ser los divisores de 22? Mejor dicho, 22, ¿entre qué números se van a dividir? Y siempre trata de buscar esos divisores con los números más pequeños posibles, es decir, comenzando con la unidad. Tiene, si se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, ¿no? Todos los números pequeños, ¿no es cierto? Entonces, empiezo con la unidad. Digo, el 22 podrá dividirse entre 1. A ver, aquí vamos a colocar entre, ¿eh? A ver, entre. Digo, el 22 podrá dividirse entre 1. Claro que sí, sí se puede, ¿no? Porque 22 entre 1, la respuesta sería 22. Sí se puede, ¿no es cierto? Ahora, a ver, el 22 podrá dividirse entre 2. Entonces sería 22 entre 2. A ver, ¿se puede o no se puede? Entonces, debo analizar 22 entre 2. Efectivamente, me doy cuenta de que sí se puede, porque 1 por 2 es 2, 0, nuevamente 1 por 2, 2 y 0. Sí se puede, ¿no? Entonces, el 22 se puede dividir entre 1. El 22 se puede dividir entre 2. A ver, debo probar con otro número más. ¿Qué número más puede ser? A ver, podría ser con el número 3. Pero entre 3, el 22 jamás se va a poder, ¿no? Entre 4 tampoco. Entre 5 tampoco. Entre 6 tampoco, ¿no es cierto? A ver, ¿entre qué número? Y el mismo. A ver, vamos a ver. Entre 22 sí se puede dividir, ¿no es cierto? Como te das cuenta, el número 22 tiene 1, 2, 3 divisores. Tiene más de 2 divisores. Por lo tanto, inmediatamente afirmo de que el 22 es un número compuesto, ¿no? Porque tiene más de 2 divisores. Digo entonces aquí el 22 es
¿no es cierto? Es un número compuesto. Ahí lo tenemos, ¿no? El 22 es un número compuesto. Estoy justificando haciendo estas pequeñas explicaciones, ¿no es cierto? Puede dividirse entre todo eso. Muy bien, entonces, a ver, en todo caso, podemos colocar aquí, todos estos van a ser los divisores. Divisores. Muy bien, a ver, ahora vamos con el número 37. ¿El 37 será primo o compuesto? Igual debo de analizar, ¿no? Digo, el 37, a ver, ¿entre qué números puede dividirse? El 37 puede, empiezo con el 1, siempre con el 1. ¿Podrá dividirse entre 37? Sí, ¿no? Siempre todo número se va a dividir entre la unidad. Entonces, sí se puede dividir entre 37. ¿Podrá dividirse este número entre 2? No. ¿Podrá dividirse entre 3? No. A ver, busquemos 37 entre 3, ¿no? Si no estoy seguro. Entonces sería a 1, 1 por 3, 3, baja el 7, sería a 2, 2 por 3, 6. Esto sería, digamos, 1. Y debe salirme aquí 0, ¿no? Porque la división debe ser exacta. Entonces, no se puede dividirlo entonces entre 3, entre 4 menos, entre 5 menos. Y ahora pruebo entre 37, el último, ¿no? Porque ya no se puede entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, no se puede. Entonces digo entre 37. ¿El número podrá dividirse entre 37? Sí, ¿no? Porque 37 entre 37 me va a dar 1. Sí se puede, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que los divisores, aquí vamos a colocar, ¿no es cierto? Aquí, estos van a ser los divisores. Ahí tenemos divisores. Los divisores de 37 va a ser el 1 y el 37. Y como puedes darte cuenta, tiene solo 2 divisores. Y si tiene 2 divisores, es un número primo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 37, ¿no es cierto?, es un número primo. Ahí lo tenemos. Es un número primo. Muy bien, entonces ya tenemos la resolución de A y B. Ahora vamos con el problema número 2. A ver, en el problema número 2, ¿no? Vamos a leer, dice lo siguiente. Indica si estos números son primos o compuestos. Nuevamente, me están pidiendo si estos números, o me piden si estos números son primos o compuestos. Eso es lo que me pide. A ver, entonces, ¿qué debo de hacer para saber si esos números son primos o compuestos? ¿No es cierto? Nuevamente debo analizar número por número. Empezamos con el número 36. A ver, aquí, el número 36. Digo, el número 36, ¿quiénes serán los divisores de 36? A ver, los divisores de 36 van a ser, a ver, siempre pruebo con el 1. Con el 1 sí cumple, sí o sí. A ver, 36 tendrá podrá dividirse entre 2. Sí se puede, ¿no? Porque 36 entre 2 es 18. A ver, 36 podrá dividirse entre 3. A ver, 36 entre 3. A 1, 0, baja 6. A 2, 2 por 3, 6, 0. ¿Ya ves? Entonces sí se puede, ¿no es cierto? A ver, ¿sigo buscando más valores? No, ya no sigo buscando más valores. ¿Por qué ya no sigo buscando más valores? Porque aquí hemos encontrado más de 2 divisores. Y si este número tiene más de 2 divisores, entonces es un número compuesto. Entonces coloco aquí, donde dice compuestos, el 36 es un número compuesto. Muy bien, sigo analizando el otro número que vendría a ser el 64.
4 me parece. A ver, vamos aquí, a ver, vamos a corregir los números si están todos correctos. A ver, 36, 13, 23. A ver, aquí, a ver, vamos a hacer una corrección. Aquí. Aquí está 36, 13 y aquí tenemos el famoso 23. Ahí está. Listo, ¿ya? Esa pequeña corrección. Muy bien. Entonces, los números que vamos a analizar eran 36, 13, 23, 30, 53, 30, 53 y 49. Listo, ahí está. Muy bien. Entonces, ahora, el otro número que voy a analizar entonces es el número 13. A ver, analizamos el número 13. Ahora vamos a borrar esto. El número 13. Digo, el número 13 podrá dividirse entre 1. Sí, sí se puede dividir entre 1. Puede dividirse entre 1. ¿No es cierto? Porque todo número puede dividirse entre 1. Ahora, ¿podrá dividirse entre 2? No, no se puede, porque 13 entre 2 no se puede. 13 entre 3 tampoco. 13 entre 5 menos, porque no termina en 5. ¿No? Entre 6 menos, entre 8 no se puede. Entonces me toca analizar el mismo. A ver, ¿entre él mismo podrá dividirse? Sí, porque 13 entre 13 también se puede. ¿No es cierto? Si te das cuenta, el número 13 tiene 2 divisores. Si tiene 2 divisores, entonces quiere decir que este número es un número primo. Entonces coloco aquí donde están los primos. Aquí debe ir 13. ¿No es cierto? No se olviden, ¿no? Ahora de repente no vayan a estar ahí preguntándose ¿y por qué acá no hemos analizado con el 36? ¿No? ¿Para qué voy a analizar con 36 si ya había encontrado aquí más de 2 divisores? ¿No es cierto? Pero sí se puede dividir él entre 36 también, ¿no es cierto? Ya no hacía falta analizar. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente número, el que sigue es el 23. El número 23. ¿Podrá dividirse entre 1? Claro que sí, siempre. Ahora, digo, entre 2 se puede. Este número no se puede dividir entre 2. ¿Por qué? Porque no termina en par. Acuérdate de la regla de divisibilidad. Si yo quiero saber si un número se divide entre 2, el número tiene que terminar, o la última cifra tiene que ser par, ¿no? Y como no es par, no se puede entre 2. ¿Puede dividirse entre 3? No, no se puede, ¿no? Además puede usar acá la regla de criterio de divisibilidad, ¿no? Porque cuando un número se puede dividir entre 3, cuando la suma de cifras es múltiplo de 3, y acá si sumamos las cifras me da 5 y no es múltiplo de 3. No se puede entre 3. Entre 4 tampoco, entre 5 tampoco. Y el último, ¿no? Lo que me queda, el mismo, el 23 entre 23. A ver, ¿podrá dividirse entre 23? Sí se puede dividir. Entonces, tiene 2 divisores, inmediatamente digo, este número es un número primo. El 23 es primo. Muy bien, sigamos analizando ahora el otro número que vendría a ser el 30. A ver, el 30 automáticamente ya puedes decirme qué es el 30, ¿no es cierto? A ver, al 30 debemos sacarle quizás 1, si se puede, ¿no? 30 entre 1, si se puede. Entre 2 también, porque 30 entre 2, 15. Entre 3 también se puede, entonces ya no sigo buscando más, ¿no es cierto? Obviamente va a aparecer más, pero no me interesa eso. Lo que yo quiero saber es que si tiene más de 2 divisores, ya esto ya es compuesto, pues y ahí lo dejo. Digo entonces, el 30 es un compuesto y coloco en esta parte donde están todos los compuestos. Ahora el otro número que vendría a ser el 53. Entonces, a ver, hagamos aquí el 53. El 53 podrá dividirse entre 1, claro que sí. Entre 1 sí se puede. Ahora, ¿podrá dividirse entre 2? No se puede, ¿no? Porque acuérdate que él debe ser par. ¿Podrá dividirse entre 3? Tampoco, porque la suma de cifras debe ser 9. No se puede. ¿Podrá dividirse entre 4? No, entre 5, entre 6, 7, no se puede, ya no hay más. Entonces el otro debe ser el mismo, el 53.
tiene dos divisores, por lo tanto, él es un número primo. Digo, entonces, 53 es un número primo, ¿no es cierto? Ahora tenemos por último el 49. Vamos a ver si el 49 es compuesto o es primo. Entonces, 49 podrá dividirse entre 1, sí. Ojo cerrado, sí se puede. Ahora, 49 podrá dividirse entre 2, no. Entre 3, tampoco. Entre 4, tampoco. Entre 5, tampoco. Entre 6, tampoco. Entre 7, a ver. Entre 7, a ver, vamos a ver. 49 entre 7. ¿Se puede o no se puede 49 entre 7? Sí, 7 por 7, 49. Sí se puede. Ah, muy bien, sí se puede dividir. Ahora, también entonces debo analizar el último, ¿no? ¿Podrá dividirse entre 49? Sí. Ahí está. Aquí sí debo agotarlo hasta el final, ¿no es cierto? Entonces me doy cuenta de que el número tiene más de dos divisores. Por lo tanto, el 49 vendría a ser un número compuesto, ¿no es cierto? Porque tiene más de dos divisores. Vamos con el problema 3. En el problema 3 dice lo siguiente. Vamos a leer el problema 3. Escribe todos los números primos comprendidos entre 15 y 40, ¿no? Debo escribir, ¿no?, todos los números primos comprendidos entre 15 y 40. Muy bien, entonces habrá que buscar quiénes son esos números, ¿no es cierto? Comprendidos entre 15 y 40. Muy bien, entonces lo primero que debo hacer es lo siguiente. A ver, empiezo aquí, ¿no? ¿Quiénes son esos números? Aquí podemos hacerlo. ¿Quiénes son esos números? A ver, esos números van a ser, a ver, al 15 le sigue el 16, y el 16 no es un primo, el que le sigue es 17. El 17 sí es primo, porque va a tener solamente dos divisores, el 1 y el mismo, no hay más. A ver, el número le sigue 18. 18 es un número par, ¿no? Casi todos los números pares no son primos, ¿no? A excepción del 2. Luego sigue el 19, ¿no? El 19 será primo o compuesto, ¿no? Fácil de determinar, también puedes hallarlo así. El 19 puede dividirse entre 1, pero también puede dividirse entre el mismo 19. No hay otros valores más, ¿ya? Ah, entonces es un primo. Luego le sigue el 20. Acuérdate que todo número par, ¿no?, a excepción del 2, no son primos. Entonces el 20 no. El 21 tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque el 21 se puede dividir entre 1, puede dividirse entre 3, puede dividirse entre 7 y entre el mismo 21, ¿no? Tiene más de dos divisores. El 21, ¿qué más le sigue? Le sigue el 23. Ajá, el 23 sí solo tiene dos divisores, ¿no es cierto? Solo tiene dos divisores. El 23, los divisores vendrían a ser el 1 y el mismo 23. No hay más. Luego le sigue del 23 el 24, no. El 25 tampoco. El 26 tampoco, número par. El 27 tampoco, ¿no? Porque el 27 puede dividirse entre 1, entre 3, entre 9. No, no se puede. El 28 menos, el 30 tampoco. A ver, el 31 sí se puede, sí es un número primo porque solamente va a tener, digamos, dos divisores. Muy bien, el 31, el que le sigue vendría a ser el 32, no, el 33 tampoco, ¿no? Porque el 33 puede dividirse entre 1, puede dividirse entre 11 y puede dividirse entre el mismo 33, ¿no? Entonces el 33 descartado, el 34 también descartado, el 35 también descartado, porque 35 puede dividirse entre 1, entre 5, entre 7. Sigue 35, 36, el 37. ¿Cierto? El 37 podrá dividirse entre 1, sí. Entre el mismo 37, claro que sí, ¿no es cierto? Entonces el 37 es un número primo. Le sigue el 38, no, el 39. A ver, el 39, ¿no es cierto? El 39 puede dividirse entre 1, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver de esta manera. El 39 puede dividirse entre 1. El 39 podrá dividirse entre 3. A ver, hagamos la prueba. Sería 1, 1 por 3, 3, baja el 9 a 3, 3 por 3, 9, 0. Así se puede, ¿no? Ahora, ¿el 39 podrá dividirse entre el mismo 39? Claro que sí, ¿cierto? Entonces tiene 1, 2, 3 divisiones.
divisores. Entonces el 39 no es primo. Y 40, ya, queda ahí, ¿no es cierto? Porque a mí me dice que debo de colocar, ¿no? El problema me está indicando que debo de colocar todos los números primos que están comprendidos entre 15 y 40. ¿Y quiénes son esos números? Son el 17, el 19, el 23, el 31 y el 37. Muy bien, espero que no se me haya escapado ninguno. Ahí tenemos todos los números, digamos, primos. Muy bien, a ver, en el problema 4 me pide todos los números compuestos menores que 20. A ver, números menores que 20, ¿no? Números compuestos menores que 20. A ver, los números compuestos menores que 20, entonces empiezo a recordar el concepto de números compuestos. Acuérdate que los números compuestos son aquellos números que van a tener más de 2 divisores. Entonces, empiezo a colocar aquí esos números compuestos. Digo, el 4, el menor de todos va a ser el 4. El 4 es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores, ¿no es cierto? Luego le sigue el 5, no, porque recuerda que el 5 es un número primo, ¿no? Luego le sigue el 6, ¿no es cierto? Luego le sigue el 8, ¿no es cierto? Le sigue el 9, le sigue el 10, ¿no es cierto? Le sigue el 12, todos los números pares, ¿no? 12, le sigue el 13, no, el 13 no, porque es un número primo, el 14, el 16, el 18. Ahí está, ¿no? Como pueden darse cuenta, estos van a ser los números compuestos. ¿Por qué van a ser los números compuestos? Porque tienen más de 2 divisores. Él tiene más de 2 divisores, tiene más de 2 divisores, tiene más de 2 divisores, ¿no? Como pueden darse cuenta, casi todos son números pares, a excepción del 9, ¿no? Que es un número impar, ¿no? Pero es un número compuesto también. Muy bien, entonces ya hemos resuelto el problema número 4. Vamos con el problema número 5. En el problema 5 voy a leer, dice lo siguiente, ¿no? Descompón los siguientes números en sus factores primos. ¿Ya? Voy a buscar sus factores primos, es decir, voy a descomponer el número. Y calcula la suma de todos los divisores de cada número. Voy a calcular, ¿no? Me dice, calcula la suma de los divisores de cada número. Muy bien, voy a en primer lugar lo que debo hacer es tratar de descomponer este número, ¿no? Es decir, sacar lo que tenga, ¿no? A ver, en este caso, ¿no? Como el número es grande, voy a sacarle décima, ¿no? Décima sería 165. Ahora, como termina en 5, voy a sacarle quinta, y quinta, ¿no? Esto sí es un número primo, ¿no? Y me conviene colocar acá solamente factores primos, ¿no? El 5 es primo, entonces, y tiene quinta. A ver, quinta sería, a ver, 3, sería 3, 15 va 1, 15, 33 sería quinta, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 por 3, 15 lleva 1, 5 por 3, 15 más 1 lleva 16. Muy bien, a ver, ¿qué más? Me doy cuenta que tiene tercia, ¿no es cierto? Tercia, que también es un número primo. Aquí sería tercia 11, ¿no es cierto? Y por último voy a sacar onceava, que vendría a ser 1. Muy bien. Recuerda que aquí debo colocar solo factores primos. El 5 es un primo, el 3 es un primo, el 11 es un primo, pero el 10 no es primo. Entonces voy a descomponer como 2 por 5. Ahora sí, mira, él es primo, primo, todos son primos, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, lo vamos a hacer en esta parte, y aquí lo vamos a hacer, quiere decir que la descomposición de ese número, ¿no? De ese número va a ser igual a decir, vamos a colocar aquí, primero empezamos con el 2, hay un solo 2, ¿sí? No hay más, sería 2 por, ¿qué más? Hay un solo 3 por 3,
10 por, ¿no? Ajá, ahora con 5, hay dos 5, sería 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Y por último viene el 11. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Pero a mí me dice que debo de calcular la suma de divisores y nosotros sabemos que estos van a ser los divisores primos, ¿no? Calcula la suma de todos los divisores primos. Aquí vamos a colocar primos. Muy bien, entonces me pide la suma, ¿no? Colocamos aquí nuestra suma sería igual a decir, ¿no? 2 más 3 más 5 más 11, ¿no? Solo las bases. Sumando aquí tendría 16, 17, 18, 19, 20 y 21. La respuesta sería 21. Muy bien, ahora hay que tratar de descomponer el 125 de la misma manera. A ver, ¿no? Inmediatamente hago la rayita, ahí lo tenemos. Digo entonces, el 125, ¿qué le voy a sacar? Quinta, ¿no es cierto? Quinta, que es un número primo, que vendría a ser en este caso, a ver, 2, 10, 25, 5 sería 25. Otra vez voy a sacarle quinta, quinta vendría 5, quinta vendría a ser 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no? Este número va a ser igual a decir, no hay otros valores, solamente 5 al cubo, ¿no? Por lo tanto, si a mí me pide la suma de sus divisores, digo la suma, no hay, mira, la suma de divisores va a ser igual a 5, ¿no? 5, porque no hay más, solamente está el 5, ¿no? Suma de divisores, 5. Recuerda que estos van a ser los divisores primos. Muy bien, ahora por último tenemos al 360, ¿no es cierto? A ver, también aquí, como el número es un poco grande, voy a sacarle décima. Décima sería 36, ¿no es cierto? Y voy a aprovechar aquí para descomponer esto como 2 por 5, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo sacarle la mitad, que vendría a ser 18. Otra vez mitad, que vendría a ser 9. Luego viene tercia, que puede ser 3. Tercia 1. Recuerda, los números que me van a quedar deben ser números primos. El 2 es primo, el 5 es primo, el 2 primo, todos son primos. Entonces esto es igual a decir, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos 2 hay? 1, 2, 3. Sería 2 al cubo. Por, ¿cuántos 3? Hay 2. 3 al cuadrado. Por, a ver, y hemos colocado los 2, los 3, por 5 que está solo, ¿no es cierto? 5. Me pide la suma de sus divisores. A ver, suma de divisores primos. Entonces, al sumar, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí sería 2 más el 3, ¿no? Ojo, no, esto no se toma en cuenta, ¿no es cierto? Solo los divisores primos. 2 más 3 más el 5, ¿no es cierto? Que sumado me va a dar 10. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima clase. Gracias.